¿Cómo están, gente? Esta semana estamos a puertas de un nuevo clásico, uno de esos partidos picantes que nos da la liga peruana y que trae consigo bastantes historias de rivalidades, goleadas, remontadas, golazos, etc. Varias anécdotas que han nutrido nuestro fútbol peruano y por eso es que los clásicos son tan importantes. Y hoy justamente vengo a hablarles sobre uno de los clásicos que más recuerdo, el del año 2021, el cual considero uno de los mejores de los últimos tiempos. ¿Y por qué lo tengo en tal estima? Bueno, averigüémoslo en este video, así que comencemos. Primero hay que poner en contexto un poco en qué situación estaba el campeonato nacional en ese año. Sé que esto sonará innecesario porque no estamos hablando de los años 80, sino de este siglo. Sin embargo, varias cosas han cambiado desde aquel entonces. Lo más notorio es que todo se jugaba en la capital. Los equipos no tenían que viajar a provincia para jugar en altura o en el calor del norte. Esto debido a que las medidas por la pandemia aún no eran tan flexibles. Por ello también aún no había gente en los estadios. Y esto es lo insólito. Creo que es el único clásico que se jugó sin hinchada, no por un tema de violencia en las tribunas o por seguridad, sino por temas de salud y evitar los contagios, etc. Pero bueno, ahora sí centrémonos en los equipos protagonistas, cómo llegaban los compadres de cara a este partido válido por la fecha número 7 del torneo clausura, que creo que en ese entonces se llamaba fase 2, bueno, es lo mismo. La verdad es que en el papel Alianza Lima iniciaba como gran favorito. Venía bastante sólido en esa fase 2 y jugadores como el Pirata Barcos, Jairo Concha y Oslin Mora venían en un nivel muy alto. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Realmente los que vieron ver a Oslin Mora durante esa segunda parte del año no me van a dejar mentir. El chico ex Alianza Lima era un jugadorazo. Enganchaba, metía buenos centros y aunque se nublaba bastante, se quedaba sin wifi cuando tenía que patear al arco. Su buen performance lo llevó incluso a jugar con la selección peruana eliminatorias. Ojo, no estoy hablando de amistosos, sino eliminatorias y de visita contra Bolivia. Quizá esta sea una página perdida en su carrera, muy pocos lo van a recordar, pero ingresó en esa derrota peruana, creo que cuando Perú estaba 0-0. Realmente no jugó bien ese partido, sin embargo destaco bastante que en pocos meses se ganó la convocatoria del Tigre Gareca. Recuerdo que hace unos años cuando algunos amigos me preguntaban quién era mejor, Quispe o Grimaldo, yo respondía en modo de joda claramente que el único que había jugado un partido oficial con Perú había sido el chico Slim Mora. Y bueno, creo que todo el mundo sabe ya qué pasó con su carrera luego de ese año 2021. En la temporada siguiente jugó incluso reserva por su muy bajo rendimiento. Y ya para el 2023 fue vendido a Atlético Grau. Mi teoría es que al pata le daba rocha jugar con público. Es la única respuesta medianamente lógica que encuentro porque ¿cómo puedes bajar tu nivel tanto de un año para otro? Y ahora cerrando este subtema, había otro jugador que estaba haciendo revelación con Alianza Lima. Y me refiero al Mono Campos, quien a inicios de temporada, yo creo que esto no lo saben muchos, había firmado por Carlos Stein para jugar Primera División, pero posteriormente con el descenso en mesa del cuadro carlista y con el ascenso de la misma manera del cuadro íntimo, decidió fichar por este último. ¿Se imaginan lo que hubiera sido que el TAS no le hubiera dado la razón a Alianza Lima? Seguramente Campos no habría ganado 2 torneos nacionales y seguramente tampoco le habría tapado un penal a Hulk en Brasil. Sin embargo, el fútbol decidió escoger otro camino y la historia es la que conocemos actualmente. Finalmente, el Pájaro Benítez, Arley Rodríguez, Ricardo Lagos, Josemir Bayón, Chiquitín Portales, Pablo Míguez y Jordi Vilches completaban la oncena titular de Alianza Lima aquella noche. Ahora, Universitario estaba teniendo un año de pesadilla con Comiso a la cabeza. En la Copa Libertadores hizo el típico papel de equipo peruano, quedó último en su grupo y terminó goleado en la última fecha. Y en la liga doméstica el equipo era muy irregular. Incluso tenían un Dorregaray versión 2021, aunque bueno, Enzo Gutiérrez era algo mejor que Dorregaray. Al menos sirvió para empatarle el partido a Palmeiras momentáneamente en la primera fecha de la Libertadores en el Monumental. Sin embargo, su falta de gol era en parte responsable del bajo nivel del cuadro crema.
José Carvalho, Aldo Corso, Alfa Geme, Neliño Quina, entre otros, venían dando actuaciones muy malas. Y ojo, en ese entonces Corso no era el Corso que había anulado a Luis Díaz en Barranquilla, sino Troncorso, el que solo servía para poner la música y el parlante en la selección peruana. Y por allí algo te daba Hernán Novic y también Chiquitín Quintero, pero eran más ganas que otra cosa. Ay, me estaba olvidando, en ese entonces el pibe Quina aún era recordado por cómo lo llamó Bambino Pons en una de sus narraciones. Creo que cuando el U estaba jugando con Cerro Porteño, el proyecto bárbaro. Qué tiempos, la verdad. Pero bueno, de esta manera llegaban los dos equipos al clásico que se iba a disputar el 18 de agosto a las 7:30 de la noche en el Estadio Nacional. Y ese miércoles el partido empezó como se suponía, Alianza Lima siendo gran dominador del juego y Universitario siendo consciente que venía mal y esperando atrás. Y por si esto no fuera poco, en el minuto 20 Chiquitín Quintero se lesionó y tuvo que salir por Tito Urruti. Una baja considerable por lo que ya había comentado, Chiquitín y Novic eran el alma del cuadro merengue. Y aprovechando su superioridad tanto en el juego como también emocionalmente, Alianza Lima dio el primer golpe. Al minuto 33, el Pirata Barcos recibió un balón muy lejos del área. No obstante, el Pirata ya había demostrado sus dotes como 10, así que la aguantó y luego mandó un gran centro para que Ricardo Lagos anote el 1-0. Y de esta manera parecía que el encuentro se ponía cuesta abajo completamente para Alianza Lima, porque de allí hasta el minuto 90 prácticamente Universitario no había tenido situaciones verdaderamente peligrosas. Lo único importante que había ocurrido durante ese periodo de tiempo fue la expulsión de Chiquitín Portales, en una situación bastante polémica. Yo sigo sosteniendo que no era para expulsión esa falta, porque ojo, no era tarjeta amarilla por segunda ocasión, sino que era roja directa. Pero bueno, y Alianza también tuvo sus ocasiones bastante claras, como un palo de Oslin Mora, en una jugada que si acababa en gol, salía cargado en hombros del Nacional, pero Alianza no supo aprovechar estas situaciones. Y hasta el minuto 90 parecía que este iba a ser un clásico más, la verdad, con pocas situaciones de gol, mucha patada, pero todo cambió en el minuto 90, cuando Luis Urruti metió un centro en el corazón del área que Ángelo Campos pudo despejar con su mano derecha, pero el balón le cayó a Nelson Cabanillas, quien estaba en un ángulo bastante complicado para anotar. Quizá le ayudó que Campos estaba vencido después del despeje, pero no le voy a quitar mérito al jugador crema. Metió un zapatazo que cayó justito en la portería desprotegida de Alianza Lima. Y así es como Universitario, contra todo pronóstico y contra el tiempo también, le estaba quitando la victoria al cuadro íntimo. Y este empate habría sido catastrófico, no solamente por haber estado ganando durante todo el encuentro habiendo sido superior, y el dolor que supone que tu rival te lo empate en el último minuto, sino también por la tabla de posiciones. Cristal y Alianza Lima estaban esperando un tropiezo del otro para así alejarse, y Melgar estaba acechando. Un dato muy relevante que estaba dejando de lado era que Farfán, quien había regresado luego de varios años en Europa para cerrar su carrera en Alianza Lima, no podía disputar este encuentro por una lesión. Y por eso no le tocó a la Foquita ser el héroe en aquella noche limeña, sino a otro jugador, un canterano bastante joven, Axel Moyano, quien al minuto 23 ingresó por Jairo Concha. Y la creación de su gol, así como su propia definición, la conozco como la palma de mi mano. Todo comenzó en una disputa por el balón en el mediocampo, y creo que luego de un despeje mal hecho por un jugador crema, la pelota le cayó en el sector derecho a Oslin Mora, quien reafirmando su gran momento metió un centro justito a la cabeza del Pirata, quien no pudo consagrarse en la lista de goleadores de aquella noche, puesto que el parante superior de la portería de José Carvalho se lo negó. Sin embargo, Axel Moyano ingresó como un toro al área, y con toda la valentía y corazón del pueblo blanquiazul, anotó de cabeza el 2-1 final. A buscarla Hernán Barcos, 1-1 el clásico, y se viene Oslin Mora, la última jugada del partido, la tiene Oslin Mora, lo espera Barcos en el área, Barco, ¡viene! Y así es como inició la fiesta aquella noche. Alianza merecía ganar y carajo que pudo ganar. Uno de los al frente quería pelear para de alguna manera poder ensuciar la celebración, pero Bayón y Barcos, como los líderes que son, separaron al grupo y sobre todo a Axel Moyano para celebrar como se merecía ese gran gol. Y el envío anímico que supuso esa victoria al último minuto en el clásico fue fundamental. Alianza Lima únicamente perdió un partido entre el clásico y la final. El equipo de Bustos siempre se mostró fuerte mentalmente, y aunque por allí ciertos personajes desmeritaban su juego, siempre se salía con la suya y sobre todo tenía resultados positivos. Y en la vereda crema, bueno, deben agradecerle a Alianza Lima.
Gracias a la derrota pudieron despedir finalmente a Comiso, quien en mi opinión duró bastante en el cargo. Debieron echarlo antes del inicio de la fase 2 y tuvo que venir Gregorio Pérez para darle un rumbo medianamente claro a la U y pudo clasificar a la fase 2 de Libertadores del próximo año. Bueno, su premio consuelo, ¿no? Y ya, gente, creo que eso es todo lo que tenía que comentar sobre ese clásico que recuerdo tanto y que estará siempre en mi corazón. De infarto, se definió todo al último minuto y sobre todo terminó con una victoria importantísima para Alianza Lima. Como siempre, espero que el video les haya gustado. No olviden comentar, dejar su poderosísimo like y suscribirse. Hasta pronto.